Terrence creció en una familia de clase media, modesta, en los tranquilos suburbios de San Diego. Desde joven, creía en el concepto de amor, lealtad y familia. No era el tipo de hombre atraído por la extravagancia. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, las barbacoas de domingo, arreglar radios antiguas o ver la puesta de sol desde su patio trasero con un vaso de cerveza fría. Cuando conoció a Kate durante un evento de voluntariado en un refugio de animales, algo en él se agitó instantáneamente. Era inteligente, bondadosa, un poco peculiar con su amor por las postales vintage y la jardinería. Amaba profundamente y en silencio, justo como Terrence siempre había imaginado a su futura pareja. Salieron durante casi 5 años antes de casarse. Esos primeros años fueron mágicos, viajando a nuevas ciudades, decorando juntos la casa de sus sueños, bailes lentos en la cocina sin música. Pero después de que la luna de miel se desvaneció y la presión por formar una familia comenzó a surgir, algo en su vida perfecta comenzó a resquebrajarse. Kate, profesora de profesión, siempre soñó con criar a un niño, moldeando su inocencia en bondad y fortaleza. Terrence quería lo mismo. Había imaginado las mañanas de domingo con su hijo viendo fútbol, llevándolo a pescar, enseñándole a conducir. Así que cuando pasaban meses tras meses sin una prueba de embarazo positiva, ambos cayeron en un desamor silencioso. Docenas de visitas al hospital, terapias hormonales e incluso tratamientos experimentales los dejaron exhaustos emocionalmente, físicamente y financieramente. Entonces llegó el golpe final. Los médicos confirmaron que, debido a complicaciones médicas superpuestas, concebir de manera natural era imposible para ellos. Kate dejó de sonreír de la misma manera. Terrence a menudo se despertaba por la noche y la encontraba mirando al techo, con los ojos bien abiertos, llorando en silencio. Evitaban las fiestas de bebés de amigos y se saltaban eventos familiares donde parientes entrometidos preguntarían por buenas noticias. Su hogar vibrante se convirtió en una rutina silenciosa, dos almas rotas caminando con cautela alrededor del dolor del otro. Ese fue el momento en que sus vecinos, los Martins, una pareja de ancianos con corazones llenos de sabiduría, lo sentaron. El señor Martin había crecido como huérfano y, con el tiempo, compartió sus historias de cómo la adopción le dio una segunda vida. Le dijeron a Terrence y Kate con delicadeza: quizás la biología no lo es todo. El amor no necesita ser de la misma sangre. La idea estuvo rondando en sus mentes durante semanas. No fue fácil. Terrence, especialmente, tenía sus reservas. Temía no poder conectar, no sentir el mismo vínculo incondicional. Pero ver a Kate desvanecerse lentamente, la luz en sus ojos apagándose día a día, le hizo reconsiderarlo. Finalmente, contactaron algunos centros de adopción. El proceso no fue instantáneo. Hubo entrevistas, verificaciones de antecedentes, sesiones de capacitación y evaluaciones emocionales. Y aún así, cada paso adelante los acercaba nuevamente a la esperanza. Fue entonces cuando conocieron a Matt. Matt tenía 15 años, más alto que la mayoría de los chicos de su edad. Callado, observador, con suaves ojos color avellana que siempre parecían estar buscando algo. No era del tipo alegre. No intentaba ganárselos. No fingía sonrisas. Pero cuando hablaba, era honesto. Su voz tenía una aspereza, como alguien que había madurado demasiado rápido. Supieron que había pasado por 4 hogares de acogida diferentes desde que tenía 6 años. Cada hogar se rindió, etiquetándolo como distante o demasiado retraído. Kate vio más allá de eso. Ella vio a un niño hambriento de estabilidad, alguien que nunca tuvo el lujo de sentirse lo suficientemente seguro como para expresar alegría. Una tarde, durante su tercer encuentro, Matt vio a Kate luchando por llevar una bandeja de vasos de limonada durante una visita, y rápidamente se apresuró a ayudarla. Ese simple gesto derritió algo dentro de ella. Esa noche, le susurró a Terrence mientras estaba acostada en la cama: él nos necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a él. Terrence asintió en silencio. En un plazo de 2 meses, la adopción se formalizó. Celebraron una pequeña fiesta en casa con amigos cercanos. Kate incluso horneó un pastel de chocolate y lo decoró con las palabras: bienvenido a casa, Matt. El niño no mostró mucha emoción ese día, pero antes de dormir, murmuró un silencioso gracias, que Kate repetiría en su mente durante semanas. Los primeros meses fueron cálidos y sanadores. Decoraron de nuevo uno de los dormitorios para él. Pósters de coches vintage, un escritorio nuevo e incluso una pequeña consola de videojuegos. Terrence empezó a enseñar a Matt a montar en bicicleta, cambiar neumáticos y arreglar pequeños electrodomésticos. Kate lo ayudaba con los deberes, asistía a las reuniones de padres y maestros, y le compró libros que él solo había soñado: leer. Lentamente, Matt empezó a descongelarse. A veces reía, tímidas, bajas carcajadas. Comenzó a llamarlos mamá y papá después de 6 meses. La primera vez que lo hizo, Kate corrió al baño, se encerró y lloró durante media hora. Cuando Matt cumplió 17 años, eran una unidad, inquebrantable en apariencia. Celebraban cada pequeña cosa: cumpleaños, logros escolares,
incluso pequeñas mejoras en su comportamiento. Los vecinos admiraban lo bien que habían congeniado como familia, pero el amor que le brindaron a Matt nunca los preparó para la tormenta silenciosa que empezaba a formarse dentro de él. A medida que Matt se acercaba a su cumpleaños número 18, comenzaron a surgir pequeños cambios. Se volvió más reservado, a menudo se saltaba la cena, cerraba con llave su puerta, evitaba las conversaciones largas. Terrence y Kate asumieron que solo era mal humor adolescente. Después de todo, todos pasan por eso. Pero lo que no se dieron cuenta fue que Matt había comenzado a explorar un mundo oscuro. Una espiral adictiva de contenido explícito que empezó a distorsionar su visión del amor, la intimidad y los límites familiares. Lo que comenzó como mera curiosidad rápidamente se convirtió en obsesión, pero él llevaba bien la máscara. En las cenas aún sonreía. Ayudaba a Kate en el jardín de vez en cuando. Se reía de los chistes de papá de Terrence, pero a puertas cerradas se hundía más en algo mucho más oscuro. Algo que algún día explotaría y destrozaría todo lo que habían construido en pedazos. Y esa noche fatal, el aniversario de bodas de Terrence y Kate, se convertiría en el punto de quiebre. Una noche destinada a celebrar el amor, la familia y la pertenencia, pero que marcaría el inicio del desmoronamiento completo de su familia. A medida que Matt entraba en la adultez, los cambios en él se volvían sutiles, pero innegables. Siempre había sido algo callado, introvertido, pero ahora había algo más detrás de su silencio. Un alejamiento que no se trataba solo de angustia adolescente. Una distancia que no era rebeldía, sino secreto. Comenzó a evitar el contacto visual prolongado. Sus respuestas se acortaron a una palabra, de respuestas. Las puertas permanecían cerradas por más tiempo, y cada vez que Kate o Terrence llamaban, podían escuchar el leve sonido de objetos siendo escondidos, seguido de un inmediato, un momento, en una voz demasiado calmada para ser natural. Terrence lo atribuyó a las hormonas. Se está convirtiendo en un hombre, decía, moviendo la cabeza. Déjalo tener su espacio. Kate no estaba convencida. Sentía un creciente malestar, pero decidió silenciar sus instintos. Después de todo, Matt había pasado por mucho. ¿Quiénes eran ellos para sofocarlo después de toda la libertad que le habían negado? Lo que no sabían es que la mente de Matt había cambiado hace tiempo. En el momento en que cumplió 18 años, sintió como si se hubiera activado un interruptor dentro de él, un deseo violento que ya no podía contener. Comenzó con videos para adultos en línea. Al principio, estaba avergonzado, borrando su historial y revisando nerviosamente a sus espaldas. Pero con las semanas, se volvió rutinario. Se atiborraba de videos hasta las primeras horas de la mañana, con los auriculares apretados sobre sus oídos y la luz de la pantalla reflejándose en sus ojos vidriosos. Luego vinieron las fantasías, no sobre extraños, ni siquiera sobre celebridades, sino sobre personas que él conocía, personas que eran parte de su nueva familia. Era un deseo enfermizo, no dicho, prohibido, pero le daba poder, una emoción, y poco a poco, la obsesión echó raíces donde antes la afectividad vivió. Comenzó a reproducir momentos familiares, con un filtro oscuro, observando cómo reía su tía Melissa, cómo la prima Lara se recogía el cabello detrás de la oreja, cómo la tía Beth se inclinaba ligeramente al arreglar las sillas. Estas eran personas que lo habían abrazado. Le habían traído regalos de cumpleaños. Lo llamaban cariño, pero en la mente de Matt ya no eran familia. Eran oportunidades. Y lo peor, lo planeó. No fue un error espontáneo causado por un mal juicio. Fue creado, calculado, alimentado por meses de ensayo interno. El sexto aniversario de bodas de Terrence y Kate se acercaba y, como tradición, invitaron al círculo familiar cercano a cenar y beber. Habría comida casera, música, risas, como todos los años. Para Matt, era el momento que había estado esperando. Limpió su habitación, no por respeto, sino para prepararse para las grabaciones. Probó los ángulos de la cámara de su teléfono viejo, revisó el almacenamiento e incluso descargó una aplicación de grabación discreta que funcionaba con la pantalla apagada. Se aseguró de que las habitaciones de huéspedes tuvieran sábanas limpias y eligió una colonia que Terrence le había regalado para su cumpleaños. Una que sabía que las mujeres habían elogiado antes. A medida que los invitados empezaron a llegar, todo se sentía perfecto. La casa estaba iluminada cálidamente. Los platos tintineaban suavemente. Los niños jugaban con globos en el patio trasero. Y los adultos se reunían en grupos, bebiendo vino y compartiendo historias. Matt flotaba como una sombra, no demasiado cerca, pero siempre observando. Cada sonrisa, cada tintineo del vaso, cada mano suave que pasaba rozándole era combustible para su ardiente deseo. A medida que avanzaba la noche, las botellas se vaciaban y las risas se aflojaban. La gente comenzaba a tambalearse un poco al caminar. Las conversaciones se volvieron más ruidosas. Alguien puso música antigua y las mujeres bailaron libremente en la sala de estar. Mientras los hombres se sentaban en el patio del jardín, riéndose de los viejos recuerdos universitarios, Matt se acercó a su primera tía, Beth.
mientras ella estaba sola en el pasillo, revisando su teléfono. «Te ves realmente hermosa esta noche», susurró. Ella parpadeó, confundida por un segundo, pero el alcohol había debilitado sus reflejos. Se rió, pero Matt no. Se inclinó más cerca, y para su sorpresa, ella no se alejó. Solo lo miró fijamente. Hubo vacilación, pero eso fue todo. Vacilación. La noche se volvió borrosa después de eso. Matt se movía de habitación en habitación, como un depredador bajo la luz de la luna. Tía Melissa, tía Carol, tía Beth, otra vez, prima Lara, prima Ellie. Cada encuentro ocurrió en una habitación de invitados diferente a distintas horas. Todos estaban borrachos. Algunos estaban llorosos. Algunos reían nerviosamente. Algunos murmuraban, «Esto está mal», mientras lo acercaban más. Todos se fueron a la mañana siguiente fingiendo que no había pasado nada. Lo que ninguno de ellos sabía era que Matt había grabado cada segundo. Al día siguiente, la casa estaba silenciosa. Las botellas de vino habían desaparecido. La risa era un recuerdo distante, y las manchas de traición escondidas bajo las fundas de almohada lavadas. Kate sonrió, sorbiendo su café, diciendo lo encantadora que había sido la celebración. Terrance bromeó sobre cuántas obras tenían, y Matt se sentó en silencio en la mesa, llevando cereal a su boca, con una cuchara mientras su teléfono vibraba a su lado. Las mujeres que habían sido parte del pecado de la noche ahora estaban llenas de arrepentimiento y miedo. Una por una, le enviaron mensajes de texto a Matt. «Olvidemos lo de anoche. Fue el alcohol. Por favor, no lo menciones de nuevo. No sé qué pasó, pero no puede volver a ocurrir». Ambos estábamos borrachos. Es mejor que finjamos que nunca sucedió. Matt, con la confianza de alguien que tenía un arma secreta, respondió con emojis tranquilos. O no respondió nada. No tenía intención de borrar nada. Cada vez que abría uno de esos videos, se sentía poderoso, importante, como un rey rodeado de súbditos sumisos. Le daba el control, el tipo de control que nunca tuvo en los hogares de acogida, donde la gente lo apartaba, lo usaba o lo ignoraba. Desarrolló un ritual. Cada noche, después de que Terrance y Kate se iban a dormir, Matt se ponía los auriculares, reproducía las grabaciones y se entregaba al placer. A veces susurraba sus nombres. A veces imitaba sus voces. No había culpa, ni vergüenza, solo satisfacción. Él pensaba que era intocable. Creía que este secreto permanecería enterrado, encerrado en su teléfono, y sus fantasías para siempre. Pero los secretos se pudren, y cuanto más grandes son, más fuerte explotan. Y la explosión se acercaba más de lo que jamás imaginó. Un paso en falso, un tropiezo, un lapsus en el juicio. Eso es todo lo que haría falta. Y Matt, perdido en su adicción y ego, estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, reproduciendo su colección a todo volumen, cerveza en mano, puertas desbloqueadas, en un día en que pensaba que estaba completamente solo. Era una cálida tarde de sábado. El sol colgaba perezosamente sobre los tejados y una suave brisa bailaba a través de las cortinas de Terrance y Kate. Casa. Habían planeado un día casual fuera, haciendo las compras, una parada rápida en la tienda de mejoras para el hogar y tal vez almorzar en el restaurante que solían frecuentar cuando se mudaron juntos por primera vez. Terrance, meticuloso como siempre, revisó el frigorífico 2 veces, anotó una lista y guardó su billetera y llaves mientras Kate se ponía su cardigan beige favorito. Matt apenas los reconoció, sentado desplomado en el sofá, con los auriculares puestos y la mirada fija en su teléfono. «Volveremos por la tarde», dijo Kate alegremente, deteniéndose en la puerta. «¿Quieres algo?» Matt ni siquiera levantó la vista. «No, estoy bien». Esa era su vía de escape. En el momento en que la puerta principal se cerró detrás de ellos, Matt se levantó como una sombra desplegándose. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro mientras miraba por la ventana, viendo su coche alejarse. La casa, su escenario, finalmente estaba vacía. Hoy no se trataba solo de revivir recuerdos. Hoy se trataba de deleitarse con su control. Tenía un plan. Fue directamente al mueble de licores, agarró 3 cervezas y abrió una con un satisfactorio siseo. Luego tomó el control remoto. Conectó su teléfono al televisor grande de la sala. Tardó un momento en cargar. La pantalla parpadeó y luego cobró vida con el primer video grabado. Allí estaba, tía Melissa, a media luz, su voz apagada, su risa arrastrada, sus manos delatando su vergüenza. Matt subió un poco el volumen, lo suficiente para que los gemidos fueran audibles. Luego abrió otra cerveza y se tumbó en el sofá, completamente absorto. Afuera, una historia diferente se estaba desarrollando. Terrance acababa de darse cuenta, mientras estaba en la fila de la caja, de que su billetera no estaba en su bolsillo trasero. «Maldita sea», murmuró, revisando su chaqueta 2 veces.
Kate inclinó la cabeza. ¿Seguro que la trajiste? La saqué del aparador. Debí dejarla en la mesa de la cocina. Kate buscó en su bolso. Usa mi tarjeta. Pero Terrence vaciló. Su identificación, licencia, credencial de trabajo y tarjetas de débito estaban allí. No podía arriesgarse a perderlo. Me tomará 15 minutos ir a casa y volver. Espera aquí. Toma un café. Seré rápido. Y así, el destino apretó su lazo. De vuelta en casa, Matt estaba borracho para su tercera cerveza. Los gemidos de los altavoces se hicieron más fuertes mientras revisaba los clips. Tía Beth ahora, luego prima Ellie. Una mano en el control remoto, la otra sujetando la botella. Sin camisa y con los pies descansando sobre la mesa de vidrio, completamente ajeno a los pasos que se acercaban al porche delantero. Terrence insertó la llave en la cerradura, perplejo al escuchar voces amortiguadas adentro. Al principio, asumió que Matt estaba en una llamada, pero al entrar, las voces se hicieron más claras, suaves gemidos, jadeos entrecortados, y luego un nombre, el nombre de su cuñada. Se detuvo en seco. ¿Qué demonios era esto? Dobló la esquina y su mundo se hizo trizas. La televisión mostraba un video granuloso en estilo de visión nocturna, una de sus habitaciones de invitados durante la noche del aniversario. En el cuadro estaba Matt, completamente expuesto, con una de las parientes femeninas, tía Beth, su rostro claro, su cuerpo solo parcialmente oculto por sombras. El audio era inconfundible. Y mientras Terrence miraba incrédulo, el video cambió nuevamente. Ahora era la prima Lara, gimiendo suavemente, su hombro desnudo visible, sus ojos nublados por la intoxicación. Terrence se quedó paralizado. Su mente corría para rechazar lo que sus ojos ya habían confirmado. Kate entró momentos después, llamando desde el pasillo. ¿Lo encontraste? Entonces, ella también dobló la esquina. Sus ojos fueron primero a la pantalla, luego a Matt, y después a Terrence. El teléfono se le cayó de la mano y golpeó el suelo. Sus piernas cedieron mientras se desplomaba sobre las baldosas. Su voz quedó atrapada entre un jadeo y un sollozo. Matt, sorprendido por el ruido, se giró lentamente, su visión borrosa por el alcohol. Parpadeó, miró a su padre, luego a su madre. Sus labios se curvaron en una sonrisa perezosa. Regresaste temprano. Terrence no podía hablar. Se le entrecortó la respiración. Sus puños se cerraron junto a su cuerpo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró Kate. Su voz temblaba y sus ojos se llenaron de lágrimas. Matt se recostó en el sofá, completamente indiferente. Ellos lo querían. Todos dijeron que no al principio, pero las bebidas ayudaron. Además, ellos vinieron a mí, no al revés. Kate dejó escapar un llanto ahogado. ¿Tú los grabaste? ¿Guardaste esto? Matt resopló, su rostro enrojecido por el alcohol. Ahora tengo 18 años. Soy un hombre. Necesitaba sentir algo. Y ustedes dos nunca me trataron como a un hombre. Ellos... Hizo. Fue entonces cuando Terrence se movió. Caminó lentamente hacia la mesa del comedor donde descansaba un cuchillo para carne, uno que habían usado la noche anterior para la cena. Lo recogió. Su agarre era tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Matt casi no se dio cuenta. Seguía riéndose. «Nos traicionaste», susurró Terrence. Su voz era baja, quebrada, temblando de ira. «Te dimos todo. Un hogar, una vida, amor. Y tú», Matt lo interrumpió burlonamente, «me diste una familia de putas». Eso lo rompió. Terrence se lanzó hacia adelante con un rugido que sacudió las paredes. La primera puñalada aterrizó en el costado de Matt. Él gritó, tratando de empujar a su padre. Pero Terrence era demasiado fuerte, demasiado enfurecido. Kate se levantó, agarrando los hombros de Terrence, gritando, «¡Para! ¡Detente!». Pero él no escuchaba. «Te traje a mi casa. Corrompiste mi sangre. Nos arruinaste», lloraba Terrence entre estocadas. Matt jadeaba, sus manos tratando de detener la sangre, pero salía demasiado rápido. Su sonrisa desapareció. Sus ojos comenzaron a nublarse. «Yo solo quería amor». Y luego nada. Su cuerpo cayó hacia atrás, sin vida. La botella de cerveza rodó al suelo, derramando espuma sobre los azulejos. Kate retrocedió, su mano cubriendo su boca, lágrimas corriendo. No sabía qué hacer. El cuchillo retumbó cuando Terrence lo soltó, mirando sus manos ensangrentadas con incredulidad. Luego, como un hombre poseído, se dirigió al televisor y rompió la pantalla con un jarrón cercano. Voló vidrio. Estallaron chispas. Lo rompió de nuevo y, otra vez, hasta que se quedó en silencio. Luego se quedó allí, con el pecho agitado, mirando a la nada. «Las mujeres», dijo temblando de furia. «Sus tías, sus primos. ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera? ¿Cómo pudieron caer por él? Sabían que era adoptado. Sabían que ahora era parte de la familia». Kate agarró su mano, temblando. «Por favor, para. Me estás asustando». Pero Terrence se alejó, caminando como un lobo.
Debo matarlos también, a todos. Se lo merecen. Lo arruinaron a él. Nos arruinaron a nosotros. No. Terrence, escúchame. Kate suplicó, sujetándolo por detrás. No eches a perder el resto de tu vida. Se fue. Se acabó. Por favor. Él se detuvo. El silencio reinaba en la habitación, tan fuerte que parecía un trueno. Terrence finalmente cayó de rodillas y comenzó a llorar. Sollozos profundos y guturales que sacudían su pecho y resonaban a través de las paredes de la casa que antes solo conocía risas. Después de 10 minutos de silencio, roto solo por el llanto, Kate susurró, «Tenemos que llamar a la policía». Terrence asintió. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a la pareja sentada en la alfombra empapada de sangre. Terrence sosteniendo la fría mano de Matt, Kate apoyada en su hombro, ambos vacíos de dolor. No hubo resistencia, ni negación. Terrence simplemente miró hacia arriba y dijo, «Él era nuestro hijo, y nos rompió». Las sirenas perforaron el aire del anochecer. Un llanto que parecía lamentar la muerte de la inocencia misma. Los vecinos espiaban a través de sus persianas, susurrando, especulando. La casa que una vez albergó Branches en el jardín, risas y fiestas de cumpleaños, ahora brillaba con los duros destellos azules y rojos de los coches de policía. Cinta amarilla se extendía a lo largo de la cerca blanca como una grotesca decoración, burlándose del sueño americano que Terrence y Kate una vez construido. Dentro, los oficiales se movían con cuidado. El cuerpo sin vida de Matt permanecía tendido en la alfombra. El charco de sangre había comenzado a oscurecerse. Kate se sentó en el sofá. Sus manos temblaban incontrolablemente. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de horas de llanto silencioso. Terrence, mientras tanto, permanecía en el suelo, mirando fijamente a la nada. Sus manos, todavía manchadas de rojo, descansaban inertes sobre sus rodillas. No se estremeció cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Cuando el oficial le leyó sus derechos, él no parpadear. «No estoy arrepentido de lo que hice», dijo finalmente, con voz hueca. «Pero lamento que haya tenido que llegar a esto». Fue escoltado fuera de la casa, bajo fuerte custodia. Kate siguió voluntariamente a la comisaría, negándose a dejar el lado de su marido. Los periodistas se reunieron en una hora, gritando preguntas, tomando fotos de una mujer que parecía un fantasma y de un hombre que alguna vez fue la figura más respetada y bondadosa del vecindario. Ahora, un asesino. El interrogatorio policial comenzó lentamente. No hubo evasión, ni encubrimiento. Terrence les contó todo. Describió el momento en que entraron a la sala de estar, la televisión reproduciendo vídeos explícitos de Matt con sus propios familiares, sus cuñadas, sus sobrinas. Explicó la traición, la vergüenza, la rabia, cómo Matt sonrió cuando lo enfrentaron, cómo no mostró remordimiento, cómo se jactó de seducir a las mujeres, incluso llamándolas patéticas por caer en sus juegos. Les relató cómo su mente se quebró. No lo planeé, ni siquiera estaba pensando. Solo exploté, lo apuñalé. Sí, lo maté. Pero fue como si alguien más se hubiera apoderado de mí, un padre que vio su mundo entero desmoronarse en segundos. Los detectives, inicialmente fríos, se encontraron escuchando en un silencio atónito. Incluso los oficiales más duros que habían visto lo peor de la humanidad sintieron algo retorcerse dentro cuando Terrence terminó su confesión. No estaba mintiendo. Su dolor era real, pero una confesión aún necesitaba ser procesada. Dentro de 48 horas, la historia llegó a todos los principales medios de comunicación locales y estatales. Hombre mata a hijo adoptivo por cintas secretas de sexo con miembros de la familia. ¿Asesinato o colapso emocional? Impactante historia de una familia perfecta convertida en tragedia. Las redes sociales explotaron con debates. Algunos llamaron a Terrence un monstruo. Otros lo llamaron un héroe. Pero una cosa era cierta. Este no era solo un caso de asesinato. Esto era una implosión psicológica, una tragedia nacida de capas de secretos, traición y límites impensables siendo cruzados. Kate contrató a una abogada defensora a la mañana siguiente, una mujer llamada Angela Royston, conocida por asumir casos complejos y emocionalmente cargados. Angela se reunió con Terrence en detención, sentándose frente a él con una mirada fija. «Leí los archivos», dijo. «Eres culpable, pero no eres malvado». Terrence no discutió. Los procedimientos judiciales comenzaron 3 meses después. Los medios de comunicación se alinearon en las escaleras fuera del tribunal. Los manifestantes gritaban en ambos lados, unos exigiendo cadena perpetua, otros sosteniendo carteles que decían, «Ningún padre merece esta traición». El primer día en el tribunal fue tenso. Las grabaciones de Matt fueron presentadas como prueba. El tribunal revisó los videos explícitos en una sesión cerrada. El juez, un hombre de cabellos grises en sus 60 llamado juez Dalton, parecía visiblemente perturbado después de ver el contenido. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la unidad USB de nuevo en el estrado. Luego, vinieron los testimonios.
Las 6 parientes mujeres que habían estado involucradas con Matt fueron llamadas al estrado. Tía Beth, tía Carol, tía Melissa y las 2 sobrinas, Lara y Ellie. Todos admitieron lo que pasó. Todos culparon al alcohol. Cada una expresó vergüenza. Afirmó que Matt las había seducido y que nunca quisieron que sucediera. Sus voces temblaban. Sus ojos iban del jurado al suelo. Pero para el tribunal, su arrepentimiento parecía demasiado ensayado, demasiado convenientemente coordinado. El abogado de Terrance las interrogó suavemente pero con firmeza. ¿Nos estás diciendo que cada una de ustedes por separado participó en actos sexuales con un miembro de la familia de 18 años y pensó que era mejor simplemente olvidarlo? Canceris. Hubo silencio. Una de las tías se derrumbó en lágrimas. Estábamos borrachas. Al principio pensé que era otra persona. Luego, cuando me di cuenta, me entró el pánico. Terrance estaba impasible durante sus testimonios, agarrando el borde de su asiento, con los puños apretados, las venas palpitando en su sien. En un momento, cuando la prima Ellie comenzó a describir cómo Matt tomó la iniciativa, Terrance murmuró para sí. Tú lo dejaste. Kate puso su mano sobre la de él. Luego fue el turno de Kate. Se paró ante el tribunal. Su voz suave pero firme. Mi esposo no es un hombre violento. En todos nuestros años juntos, nunca me levantó la voz. Nunca lastimó a nadie. Pero lo que vimos, lo que nuestro hijo hizo, rompió algo dentro de él. Dentro de los dos. Se volvió hacia el jurado, con los ojos brillantes. Matt traicionó nuestro amor, nuestra confianza, nuestra familia. Se aprovechó de todo lo bueno que le dimos. Y cuando lo atrapamos, sonrió. Sonrió. No había ni un solo ojo seco en la sala del tribunal. Finalmente, Terrance tomó el estrado. Relató todo con brutal detalle, desde el día en que conocieron a Matt hasta la noche del aniversario. A la traición, a la rabia. No lo maté porque lo odiara, dijo Terrance con la voz quebrada. Lo maté porque lo amaba demasiado. No podía manejar en lo que se había convertido. No podía aceptar que había traído a ese monstruo a mi familia. El juez Dalton se tomó 3 días completos antes de regresar con su veredicto. Terrance fue encontrado casi culpable de homicidio involuntario, no asesinato. El tribunal reconoció su colapso emocional, el trauma psicológico de descubrir tal traición y las circunstancias extraordinarias que rodeaban el caso. Fue sentenciado a una dura condena de 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 6. Fuera del juzgado, las reacciones fueron mixtas, pero dentro, Kate sintió una extraña sensación de cierre. No de paz, nunca de paz, sino algo más cercano a la comprensión. En los meses que siguieron, las 6 familiares se mudaron de la ciudad, incapaces de enfrentar el escándalo. Kate vendió la casa y se mudó a un pequeño apartamento alquilado más cerca de la prisión. Ella visitaba a Terrance todos los domingos sin falta. A veces hablaban, a veces solo se sentaban en silencio, tomados de la mano a través del cristal. Pasaron 6 años. A Terrance le concedieron la libertad condicional anticipada por buen comportamiento e informes psicológicos que afirmaban remordimiento y recuperación emocional. Salió como un hombre cambiado, más callado, más canoso, con los ojos hundidos, pero tranquilos. Kate esperó afuera de la puerta el día que él salió libre, sosteniendo el mismo pañuelo que usó el día que adoptaron a Matt. No hablaron mucho durante el viaje a casa. No lo necesitaban. Juntos empacaron lo poco que tenían, solicitaron pasaportes y se mudaron a un pequeño pueblo costero en Nueva Zelanda. Un lugar donde nadie conocía sus nombres, su historia ni sus cicatrices. Abrieron una pequeña librería, pasaban las tardes viendo las olas y nunca volvieron a hablar del pasado. Vivieron el resto de sus años en tranquila oscuridad. Pero todas las noches antes de acostarse, Kate miraba una vieja fotografía guardada detrás de un espejo. Terrance, ella misma y Matt, sonriendo el día de la adopción. Luego, silenciosamente, inclinaba el marco boca abajo. Y así fue como la familia que una vez soñó con el amor se convirtió en el cuento de advertencia de lo que sucede cuando la lujuria, los secretos y la traición desgarran incluso los hogares más fuertes. Al final, esto nunca fue solo una historia de asesinato. Fue el lento y devastador colapso de una familia construida sobre amor, confianza y segundas oportunidades, destruida no por extraños, sino por el mismo alma que intentaron salvar. Terrance y Kate no eran villanos, eran soñadores. Le dieron a un niño descartado por el mundo un hogar, su corazón, su legado. Pero Matt, moldeado por un pasado de rechazo y retorcido por deseos descontrolados, no podía ver el amor como algo sagrado. Lo veía como algo que debía ser controlado, manipulado y consumido. Las mismas paredes que una vez resonaron con esperanza,
fueron mancilladas por una traición demasiado grotesca para imaginar. La ira de Terrence no nació de la locura, sino del desamor. Sus manos pudieron haber dado el golpe final, pero la herida se había tallado mucho antes. Por el engaño, por el silencio y por una verdad demasiado perturbadora para cualquier padre. Kate sobrevivió, pero no sin cambios. El dolor, la vergüenza y una identidad destrozada se convirtieron en sus compañeros silenciosos. Sin embargo, nunca abandonó al hombre que se quebró bajo el peso de la paternidad. Ella se quedó a su lado, no para justificar sus acciones, sino porque ella también comprendió el costo insoportable de amar a alguien que destruyó todo. Y esos parientes que participaron, impulsados por el impulso del alcohol o deseos ocultos, se desvanecieron en nuevas ciudades, dejando atrás la ruina que ayudaron a crear. Ninguno de ellos se comunicó. No. Una vez, en un pueblo diferente al otro lado del océano, Terrence y Kate vivieron sus últimos años en silencio. No más reuniones familiares. No aniversarios. Solo dos personas aferrándose a lo poco que quedaba de su dignidad, tratando de recordar quiénes eran antes de la tormenta. Esta historia no es una advertencia sobre la adopción. Es un recordatorio inquietante de cómo la oscuridad crece en el silencio. Cómo un secreto puede deshacer años de amor. Y cómo, a veces, las heridas más profundas no son causadas por enemigos, sino por aquellos que tratamos de salvar. Porque la confianza, una vez rota, no sangra, detona.